Amigos, es un gozo estar nuevamente con ustedes para continuar esta serie sobre profecías bíblicas. Estamos considerando a la única iglesia verdadera en el libro de los Hechos. Observamos con claridad que en los primeros 7 capítulos de Hechos, el mensaje se refiere básicamente al reino, a los judíos y no a la iglesia. Enfrentamos entonces el problema de saber dónde encaja la iglesia. No debemos pasar por alto el hecho de que aquí Lucas fue inspirado para referirse 2 veces a la iglesia, en este pasaje particular del libro de los Hechos, en Hechos 2:47 y en el capítulo 5 y versículo 11. Ahora, no tengo argumento para ofrecer a aquellos que creen que la iglesia en Hechos 5:11 se refiere a la asamblea local. Pero yo no veo simplemente una asamblea local en Hechos 2:47, donde leemos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo entiendo que esta es la verdadera iglesia de Cristo, y aunque sus primeros miembros eran solo judíos convertidos, verdaderamente habían nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y por lo tanto formaban el primer núcleo de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Es verdad, la explicación de la iglesia como un misterio escondido en Dios no fue completamente establecida, sino hasta el ministerio de Pablo, de acuerdo a Efesios 3. La explicación, pero en la mente y ante los ojos de Dios, la iglesia comenzó en Pentecostés de Hechos 2. Ahora bien, las llaves del reino fueron dadas a Pedro. Creo que fue importante que la iglesia no pudiera ser formada hasta que las llaves del reino fueran dadas. Regresemos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando hizo la gran declaración a Pedro. Fue allí la primera vez que usó la palabra iglesia. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia. A estas palabras le agregó allí en Mateo 16:19, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí tenemos un pasaje controversial. Antes de examinar este versículo para determinar lo que dice, es importante que observemos lo que no dice. Nada dice respecto a los demás apóstoles. No dice que Pedro pasara a otro una autoridad que el Señor le haya otorgado. No. Tampoco se refiere a Pedro como teniendo autoridad sobre los otros apóstoles o sobre cualquier otro hombre. No. Las palabras "y a ti" están limitadas a Pedro y solamente a él. La palabra llaves expresa autoridad. Años después el Señor la usó respecto de sí mismo en Apocalipsis 1:18 cuando dijo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Toda autoridad para abrir y cerrar pertenece solo a Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 3:7. Sin embargo, cuando a los escribas se les confió los escritos del mensaje de Dios, estaban autorizados para declarar aquella verdad divinamente revelada. Jesús les dijo en Mateo 13:52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No cualquier hombre califica para este oficio tan importante y ningún hombre puede reclamar tal oficio para sí mismo. Algunas veces los hombres buscan un oficio o ser colocados en un oficio por otra persona, pero son incapaces de cumplir las funciones de tal oficio. Este tipo de hombres existían en los días de nuestro Señor, y Él les dijo, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis! Eso leemos en Lucas 11:52. Pero la idoneidad de Pedro, tanto intelectual como espiritual, fue reconocida por Cristo y por lo tanto las llaves para enseñar la verdad divina fueron entregadas a Pedro, porque él sabía cómo usarlas y en realidad las utilizó bien. Ahora veamos cómo las utilizó. Por favor, observe que Jesús no le dio a Pedro las llaves del cielo, Tal idea es una muy mala interpretación y hasta hoy en día es una superstición. Encuentro difícil separar el versículo 19 del versículo 18, aquí en Mateo 16. Y también veo en las llaves de Pedro la autoridad para proclamar el mensaje de salvación, tanto a judíos como a gentiles, para que ellos pudieran ser admitidos en la iglesia de Cristo. Pedro usó estas llaves en 3 oportunidades. En primer lugar, las usó en el día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, para abrir la puerta a la predicación a la nación de Israel. En segundo lugar, utilizó las llaves en Hechos 8, versículos 14 y 15, cuando abrió la puerta del Evangelio a los samaritanos.
Y en tercer lugar, en Hechos 10, en la casa de Cornelio, cuando abrió la puerta del Evangelio a los gentiles. Ahora, en este punto debemos observar un hecho muy importante, principalmente cómo fue formada la verdadera Iglesia de Cristo. Hemos visto que fue necesario que el Espíritu Santo viniese para que la Iglesia comenzara, pero examinemos una de sus funciones en la formación de la Iglesia. Es más, pienso que esta es la mayor operación del Espíritu Santo, sin la cual nadie podría haber sido agregado a la Iglesia de Cristo. Por otro lado, los hombres pueden agregar miembros a sus iglesias locales o denominaciones a aquellos que no son miembros de la Iglesia de Cristo. El Señor Jesús aseguró a los apóstoles que serían bautizados en el Espíritu Santo, según Hechos 1:5, y esto es lo que exactamente sucedió en Pentecostés de Hechos capítulo 2, y también en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Estos dos eventos incluyeron tanto a judíos como a gentiles, en ese orden histórico. Y los creyentes judíos y los gentiles, al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, llegaron a ser parte de la misma y verdadera Iglesia de Cristo. Sin embargo, tenga en mente que el bautismo del Espíritu Santo, el cual introduce a la persona en la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, es absolutamente necesario. El bautismo del Espíritu Santo. A aquel que no haya nacido de nuevo sobrenaturalmente por medio del Espíritu, no es parte de la Iglesia de Cristo. Leamos allí en 1 Corintios 12:13, donde dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquellos que no han nacido de nuevo por el Espíritu Santo están afuera de la verdadera Iglesia y por lo tanto son judíos inconversos o gentiles inconversos. El libro de los Hechos es un verdadero registro de los hechos del Espíritu Santo. Y en este punto quiero citar, con el permiso de mi querido amigo el pastor Warren Wiersbe, un comentario sobre el libro de los Hechos, al cual considero como uno de los más finos que yo haya examinado. Él dice así: es importante notar el progreso en experiencia mientras el libro de los Hechos se mueve desde el fundamento judío al fundamento de la Iglesia. En Hechos 2:38, Pedro le dice a los judíos que se bauticen para recibir el Espíritu. En Hechos 8:14 y 15, Pedro ora por los samaritanos, les impone las manos y ellos reciben el don del Espíritu. En Hechos 10:44 el Espíritu Santo viene sobre los gentiles cuando creen y Pedro se sorprende. Ahora, ni Hechos 2:38 ni Hechos 8:14 y 15 son el modelo para hoy. El modelo es Hechos 10:44. ¿Y qué es esto? Aquí está la palabra creer, recibir al Espíritu y luego ser bautizado. Cuando Pedro estaba ofreciendo el reino a los judíos, el bautismo era esencial para recibir el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:38. Su bautismo en el nombre del Mesías rechazado los identificaba con él y los separaba de los demás judíos, a quienes Pedro llamó esta generación perversa. Pero cuando vino a los samaritanos, su bautismo no les transfirió el Espíritu. Ellos tuvieron que llamar a Pedro y a Juan, dos judíos, para que oraran por los nuevos convertidos, los nuevos creyentes, y para que les impusieran las manos, y luego recibieron el Espíritu. Ahora, esta fue la segunda vez que Pedro usó las llaves del reino, pero el modelo de bautismo para este tiempo está en Hechos 10. Versículos 44 al 48. Ellos fueron bautizados después de recibir el Espíritu Santo. Fueron bautizados por Cristo en el Espíritu antes de ser bautizados en agua. Hasta aquí las palabras del libro de mi amigo Warren Wiersbe. Ahora, la Iglesia Ecuménica Moderna tiene su propio método tradicional para recibir miembros. Un testimonio de fe personal en el Señor Jesucristo y de haber nacido de nuevo, aun cuando tal testimonio estuviera apoyado por una vida buena y santa, no es suficiente para satisfacer las demandas de algunas de las principales iglesias denominacionales. Permítanme leerle un juramento que debe ser firmado por todo aquel que desea unirse a una iglesia en particular, pero que nunca nacieron de nuevo en la verdadera Iglesia de Cristo. Miren, escuchen con atención. Debe recitar lo siguiente:
Acepto y abrazo firmemente las tradiciones apostólicas y eclesiásticas y todas las otras normas, constitución y prescripciones de la Iglesia. Profeso que la misa es ofrecida a Dios como un verdadero sacrificio propiciatorio por los vivos y los muertos y que Cristo está presente en el sacramento santo de la Eucaristía, la cual es verdadera y sustancialmente el cuerpo, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tiene lugar lo que la Iglesia llama transustanciación, es decir, el cambio de toda la sustancia del pan en el cuerpo y toda la sustancia del vino en la sangre. Confieso que al recibirla, recibo a Jesucristo en forma completa. Ahora, ese es el juramento. Mis amigos, examinen cuidadosamente este juramento, este voto. Luego compare esta tradición y superstición con la palabra de Dios y usted verá que es un suicidio espiritual para cualquier persona. El hecho de rechazar la salvación de Dios en Jesucristo y confiar su propia alma a un sistema religioso erróneo. Ahora bien, vamos a avanzar en el tema y yo les dije que iba a hablar de las figuras de la Iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos algunas figuras de la Iglesia. Tengan en mente que no estamos refiriéndonos a la asamblea local en algún lugar específico. Creo que el Nuevo Testamento enseña que la iglesia local es un brazo de Dios para llevar a cabo su obra. Pastores, diáconos, ancianos son absolutamente esenciales en la iglesia local. Pero ahora no vamos a pensar en la iglesia local, no todavía. Ahora estamos pensando en aquel organismo vivo formado por todas las personas que verdaderamente han nacido de nuevo en Cristo. Uno de los símbolos para la iglesia es el cuerpo. En 4 epístolas de Pablo, la iglesia es mencionada como un cuerpo. En Efesios 1, 22 y 23, encontramos que Cristo, luego de resucitado, se sentó a la diestra del Padre en los cielos, y el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Observe esta frase aquí, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 22 y 23. Ahora bien, en Efesios 3, 1 al 6, Pablo habla del misterio que le fue declarado por revelación, pero que en otros tiempos no era conocido por los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos profetas y apóstoles por el Espíritu. El misterio era que los gentiles serían coherederos y miembros del mismo cuerpo con judíos. Observe la palabra cuerpo. Cuando Pedro utilizó primero las llaves en Pentecostés, los primeros miembros que se unieron a Cristo en la formación de su cuerpo eran judíos. Estaban allá en Jerusalén. Ahora Pablo explica la verdad no revelada hasta este momento, que el cuerpo está formado por creyentes judíos y creyentes gentiles también. Enfatizo el hecho de que el cuerpo no es simplemente una iglesia local. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, de acuerdo a Efesios 1:23. En las asambleas locales hay cristianos profesantes, entre los cuales están aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor. En la verdadera iglesia de Cristo están solo aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu y por medio de él fueron bautizados en el cuerpo. Así vemos que es posible ser parte de una iglesia local sin haber nacido de nuevo, pero es imposible ser parte de la verdadera iglesia de Cristo sin haber nacido de nuevo. Ahora, en estos estudios yo he utilizado la palabra organismo, y yo la utilizo cuando me refiero a la iglesia, que es su cuerpo, porque ese mismo término indica que la cosa designada está intercalada a través de todas sus partes con una vida común. Una vida es común desde las raíces, pasando por el tronco, a las ramas y a las hojas de todo el árbol. La vida divina es común a todos los miembros de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los inconversos, aunque participen tal vez en una iglesia local, están aún muertos en sus delitos y pecados y separados de la vida de Dios. El valor eterno transmitido a través de esta figura del cuerpo es la unión del creyente con Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo es estar eternamente unido a Él, y esto es mucho más que ser simplemente un miembro de una iglesia local. La iglesia, que es su cuerpo, es una nueva creación porque sus miembros están en Cristo. Es un grupo redimido, llamado afuera en el medio de una humanidad sin redención. Es el cuerpo mencionado en Efesios 4:4. Este es el cuerpo redimido. Y como cabeza del cuerpo,
Cristo controla y dirige los pensamientos y las actividades de cada miembro. Los miembros deben obedecer a la cabeza, pero es la unión de cada miembro con Él lo que hace posible la comunión con Él. Y amigo, no puede haber comunión donde no hay unión. Romanos 6, versículos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como los ojos, la lengua, las manos, los pies del cuerpo humano expresan lo que hay en la mente del que vive en el cuerpo, así la mente y voluntad de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, es expresada por medio de sus miembros. Cuando los miembros están sujetos a la cabeza, entonces el cuerpo funciona bien. Ahora surge que aquellos que forman parte del cuerpo son miembros unos de otros. Pablo nos presenta esta relación en 1 Corintios 12 al 32. Usted debe leer esa porción de las Escrituras. Cada creyente es miembro del cuerpo, y aunque todos son guiados por el mismo Espíritu, sin embargo, cada uno tiene diferentes dones. Esto lo podemos también leer en Romanos 12, versículos 4 y 5, donde dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El cuerpo de Cristo es un organismo con una vida que fluye a través de todos sus miembros. Cada miembro recibe esa vida cuando nace de nuevo por el Espíritu Santo y así se convierte en participante de la naturaleza divina, de acuerdo a 2 de Pedro 1:4. Cuando somos bautizados en el Espíritu, somos colocados en el cuerpo de Cristo. El resultado de ese nacimiento y del bautismo por el Espíritu Santo es una común unión de todos los miembros del cuerpo. En 1 Corintios 12 y 13 leemos así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El resultado de esta bendita unidad no es una simple emoción, tampoco conmoción, sino devoción. Hay gente en las iglesias locales que expresan sus emociones e incitan a la conmoción antes que exhibir verdadera devoción. Esto fue precisamente el problema en la iglesia local de Corinto. Los miembros fallaban en cumplir el propósito de su bautismo en el cuerpo de Cristo, que era simplemente para exaltar a la cabeza y complementarse unos a otros. Jesús dijo que cuando viniese el Espíritu Santo testificaría de Él en Juan 15:26. Y Él le glorificaría, lo dijo en Juan 16:14. Pero cuando los miembros del cuerpo se ocupan solo de sí mismo, de su autocompasión y su autoexaltación, entonces toman el honor y el respeto que solo le corresponde a Cristo. Cada uno de nosotros debe estudiar cuidadosamente estos versículos de 1 Corintios 12 al 31 y obedecerlos para que no exista división en el cuerpo, sino que todos los miembros se cuiden unos a otros. Oh, que podamos aprender la lección de conocer nuestro lugar en el cuerpo para honrar a Cristo, nuestra cabeza, y cuidarnos y servirnos unos a otros. ¿Cuánto necesitamos esto hoy en el pueblo de Dios? Pero avanzando en nuestro tema, quiero decirles que la iglesia también está representada por la figura de un edificio. Vamos a leer en Efesios 2, 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Pablo estaba enseñando aquí que cada creyente encaja en la estructura total llamada edificio, el cual es la iglesia de Cristo. El tema en Efesios 2 comienza en el capítulo 1. La palabra "y" conecta los dos capítulos y Cristo está construyendo una iglesia, su iglesia. En el capítulo 1 se compara la iglesia a un cuerpo, en los últimos versículos del capítulo 1. En el capítulo 2 se la compara a un edificio. La idea de un edificio proviene del templo del Antiguo Testamento, el cual era el lugar donde residía la gloria de Dios. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento hubo una sucesión de templos o lugares sagrados donde Dios habitó. El primero fue el tabernáculo que levantó Moisés. Luego se construyó el templo de Salomón y tiempo después el templo de Zorobabel y más tarde el templo de Herodes. Estos templos fueron temporales, construidos por hombres, con maderas muertas extraídas de distintos árboles vivos. Pero el hecho más impactante de nuestro tiempo presente es que Dios ya no habita en templos construidos por el hombre. Lo leemos en Hechos 17, 24 y 25. Contrastando con el hecho de obtener maderas muertas de árboles vivos, Dios está levantando gente muerta espiritualmente y convirtiéndolos en un templo vivo. Millones que están vivos físicamente están muertos espiritualmente, y ninguno de ellos forma parte de la verdadera iglesia de Cristo. Los materiales para este edificio deben ser piedras vivas. Lo escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y versículo 5, donde dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así vemos que la iglesia es una casa espiritual y como tal es la habitación de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en este edificio, en cada piedra en forma individual y en la iglesia corporativamente. Cada persona salva es, como escribe Pedro, una piedra viva. La casa espiritual es la iglesia construida sobre Cristo, la roca, la gran piedra, la piedra viva. Y tan pronto como el pecador que cree recibe la vida de Cristo convirtiéndose en participante de la naturaleza de Dios, es colocado en el edificio como una piedra viva. Observen cómo el gran edificio se levanta, qué gran trabajo, qué sabio plan. Y la fe que descansa en la piedra viva nunca será conmovida. Amigo mío, ¿forma usted parte de la verdadera iglesia de Cristo? Él dice que el edificio está bien estructurado, bien coordinado. Este mismo verbo se usa en Efesios 4:16, cuando se refiere a la iglesia como cuerpo. Es un elaborado proceso de preparación divina y la coordinación permanente de todas las piedras. Y el tiempo del verbo indica que es un proceso que aún continúa. El edificio está creciendo. El trabajo de construcción todavía continúa. Dios todavía está añadiendo a la iglesia a todos aquellos que se acercan a Él por medio de la fe en Jesucristo. Ahora vamos a entrar en el tema de las dos venidas de Jesucristo. Todos los cristianos que leen y estudian la Biblia creen que Jesucristo vendrá otra vez, pero no puedo decir que todos los cristianos estén de acuerdo con los detalles de su venida. Sin embargo, este hecho es tan incuestionable como la prueba histórica de su primera venida a la tierra. El gran tema de la Biblia es que el Señor Jesucristo regresará a la tierra por segunda vez con todo el poder y la gloria de su deidad. La importancia que Dios mismo le atribuye a la doctrina del regreso de Cristo en las Escrituras es en sí mismo muy significativo. Muchas de las profecías que pertenecen a Cristo en el Antiguo Testamento se refieren a esta venida a la tierra en gloria y majestad para reinar. Vamos a observar la primera profecía en la Biblia respecto a la venida de Cristo. Casi todos los estudiantes de la Biblia están de acuerdo de que la primera mención de la profecía respecto a la venida de Cristo y su obra redentora está en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Permítame leerle este versículo. Aquí Dios le está hablando al diablo y dice:
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No es mi propósito hacer una exposición completa de este versículo. En realidad no es una profecía simple, sino una compuesta. Este versículo es la fuente de origen de toda la profecía, de la cual fluye una creciente corriente de testimonio acerca del prometido libertador, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Una gran promesa respecto al Redentor es que Él debe ser de la raza humana y particularmente de la simiente de la mujer. Ahora, para cumplir esta promesa, Jesucristo no podía ser concebido por ningún hombre. Él debía nacer de una virgen, y esto es lo que precisamente profetizó años después Isaías, más de 3000 años después que fuera dada la promesa en Génesis 3:15. Escuche lo que dice Isaías en capítulo 7 y versículo 14 de su libro. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. A pesar del rechazo de los ateos y las concepciones racionalistas, este versículo es una profecía directa del nacimiento virginal del Señor Jesús. Si estoy entendiendo la Biblia correctamente, este versículo apoya a Génesis 3:15. Este hecho se establece en vista de la mención de la profecía de Isaías en el Nuevo Testamento. Escuche mientras leo Mateo 1, 22 y 23. Dijo el ángel: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora vamos a leer en Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 31. Y el ángel dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estos pasajes prueban que el nacimiento de Cristo es el único cumplimiento posible de la profecía de Isaías y que apoyan a las palabras de Dios en Génesis 3:15. Por lo tanto, en Gálatas 4:4, cuando leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Observe esta frase: nacido de mujer, en Gálatas 4:4. Este versículo da testimonio de la real humanidad de Jesucristo y establece el método y la manera por la cual el Hijo Eterno se encarnó, se hizo hombre. Al no ser parte del proceso natural de una concepción común y siendo concebido en el vientre de la Virgen por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, Cristo permaneció libre del pecado que afectó a toda la raza humana que siguió a la caída de Adán y Eva. Ahora, tenga en cuenta que Pablo, al escribir, no estaba presentando el caso del nacimiento virginal, pero es un punto vital que forma parte de aquel tema. Si Cristo hubiese sido concebido por un padre humano, entonces hubiera estado lleno de pecado, como el resto de la raza humana. Pero nosotros sabemos que Cristo no tuvo un padre humano y por lo tanto no tuvo pecado. Lo que quiero resaltar en esta profecía de Génesis 3:15 es que Cristo heriría la cabeza de Satanás. Además, observe que el texto dice: y tú le herirás en el calcañar. Ya dije que este versículo contiene una profecía compuesta, donde están presentes la primera y la segunda venida de Cristo a la tierra.
Cuando Dios dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Él estaba anunciando un largo período de lucha que iba a culminar con la derrota final de Satanás. En la primera venida de la simiente de la mujer, Él iba a ser herido, esto es, Cristo iba a ser crucificado, pero la herida de Cristo en la cruz, o la muerte de Cristo en la cruz, no fue hecha en un punto vulnerable. Dios le había dicho a Satanás, tú le herirás en el calcañar. En la cruz Él fue herido por nuestras iniquidades. Jehová quiso quebrantarlo. Eso dice Isaías 56, versículos 6 y 10. Cristo apareció la primera vez para completar el plan redentor, pero aparecerá por segunda vez para completar la derrota final de Satanás y para establecer el programa de su reino. Un calcañar, allí el sitio cerca del talón, un calcañar herido puede ser curado, pero al mismo tiempo una cabeza aplastada implica una derrota completa, una derrota en la cual no hay recuperación. Nuestro Señor resucitó de los muertos y al presente está en el cielo a la diestra del Padre, esperando aquel momento en el programa de Dios en el que regresará a la tierra y terminará con el conflicto. En Romanos 16:20 Pablo escribió, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los esfuerzos de Satanás en contra de los cristianos continuarán hasta que Cristo venga de nuevo, tiempo en el cual la simiente de la mujer herirá al diablo para siempre. Mientras la declaración de Pablo se refiere a la oposición de Satanás en contra de los cristianos de Roma, no hay duda de que esta es una alusión a la profecía de Génesis 3:15. Las palabras en breve significa rápidamente, velozmente, como en Apocalipsis 1:1 y 22:7, allí se citan las mismas palabras cuando el Señor Jesús dijo, «He aquí vengo pronto». Esto simplemente significa vendré rápidamente. Por lo tanto, la derrota de Satanás será hecha con rapidez, velozmente, de manera repentina. Cuando los 70 discípulos regresaron en aquel entonces de su misión, regocijándose en el poder de Cristo sobre los demonios, Jesús les dijo, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Lo leemos en Lucas 10:18. Amigos míos, esta es la historia del diablo de principio al fin. Él había caído de su posición angelical como Lucifer, un ángel creado, y su caída final y definitiva será tan repentina como cuando Cristo regrese a la tierra. El origen y el destino del diablo están marcados por una caída. Dichas caídas están registradas en un pasaje allí en Isaías 14:12. Dice, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, derribado eres hasta el Seol». Por lo tanto, vemos que el juicio del diablo está especificado claramente en la Biblia. Pero mantenga en mente que está relacionado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El diablo ahora no está en el infierno, nunca estuvo todavía, pero un día lo estará. Dicho sea de paso, el método dado por Dios para el estudio de la Biblia está sugerido en un versículo de la Biblia, ténganlo en cuenta. Segunda Timoteo 2:15 dice, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». La obligación de cada ministro de Jesucristo es conocer lo que Dios requiere de él. Él debe trazar bien y manejar correctamente la palabra de Dios. Un obrero aprobado llevará el arado en forma recta, dará una interpretación correcta de la palabra de Dios. Primero es necesario que sepamos distinguir entre aquellas escrituras que se aplican inmediatamente a los judíos o a los gentiles o a la iglesia de Dios. En 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 32 dice, «No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios».
Y como la Biblia tiene un mensaje para estos tres grupos, entonces los que estudiamos y enseñamos la Biblia debemos tener en claro que toda la Biblia es para nosotros, pero que no toda la Biblia habla acerca de nosotros. Atención. Los judíos, los gentiles y la iglesia tienen cada uno su particular relación con Dios y debemos distinguir su propia línea de profecía. Además de esto, es esencial que distingamos entre ley, gracia y reino. Cada una es una dispensación diferente, caracterizada por principios diferentes. En cuanto al tiempo, la primera es pasada. Me refiero a la dispensación de la ley. La segunda, la dispensación de la gracia, es presente. Y la tercera, la dispensación del reino, es todavía futura. Nuestro Señor Jesucristo tiene una conexión directa con cada una de estos tres grupos. En Juan 1:17 leemos: «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». Y en Romanos 10:4 se nos dice: «Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree». La ley es Dios prohibiendo y castigando. La gracia es Dios buscando y salvando. La ley condena al mejor de los hombres, pero la gracia justifica libremente al peor de los pecadores. Bajo el reinado personal de Cristo en su segunda venida a la tierra, tanto la ley como la gracia serán evidenciadas. La ley fue dada expresamente para Israel, por lo tanto el asiento de su poder, del poder de Cristo, durante el milenio estará en Jerusalén, y Él reinará sobre un Israel restaurado y regenerado. Por otro lado, los salvos de esta dispensación de la gracia formamos la Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto estamos relacionados con Él. El Señor Jesús dijo muy claramente a los discípulos que sería de esta manera. También debemos saber distinguir entre las dos venidas de Jesucristo. Cualquier persona que lee el Antiguo Testamento por primera vez puede no distinguir entre la primera venida de Cristo a la tierra en debilidad y humillación para sufrir y morir, y su segunda venida con poder soberano para gobernar como Rey glorioso. Los líderes religiosos en los días de Cristo lo rechazaron simplemente porque no supieron hacer esa distinción. Déjeme decirle que existen también un número de otras diferencias en la Biblia y que nosotros debemos entender. Por ejemplo, fe y obras. Siempre debemos saber distinguir entre fe y obras. Además, debemos diferenciar entre salvación y recompensas, entre la práctica y la posición del cristiano, entre las dos naturalezas y entre las dos resurrecciones del cristiano. Tenemos que saber diferenciar claramente todo esto. Pero a lo que yo me estoy refiriendo ahora es que debemos saber distinguir entre Israel y la Iglesia y entre las dos venidas de Cristo. La primera para sufrir y morir y la segunda para reinar con rectitud y poder. Aquí vemos un principio de interpretación profética. Introduce un principio que está ilustrado ya en Génesis 3:15. Es el hecho de que el factor tiempo en la profecía muchas veces se ignora frecuentemente. Cuando Dios pronunció su profecía en contra del diablo en Génesis 3:15, Él no indicó que pasarían miles de años antes de que el Mesías sufriera, o que pasarían como 2000 años entre los sufrimientos de Cristo y la gloria que lo seguirían después. Palabras dichas en un solo aliento o escritas en una sola oración pueden contener eventos proféticos separados quizás por miles de años en su cumplimiento. Estas dos venidas de Cristo, la primera para morir por la redención del hombre y la segunda para reinar sobre la tierra, están descritas en el Nuevo Testamento con dos palabras: sufrimiento y gloria. Luego de la resurrección de nuestro Señor, Él encontró a dos discípulos perturbados camino a Emaús. Sus corazones sin fe les habían llevado a un espíritu de desazón y de tristeza. Y Jesús les dijo, y lo podemos leer en Lucas 24, versículos 25 al 26, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Observe el orden aquí. Los sufrimientos preceden a la gloria.
La cruz debía estar antes de la corona. Cuando uno lee el Antiguo Testamento pareciera que los sufrimientos y las glorias de Cristo fueran a aparecer juntos, es decir, que ambos sucederían en una sola venida de Cristo a la tierra. Pero sin embargo, casi 2000 años han pasado desde su sufrimiento y Satanás es todavía el príncipe de este mundo y los tiempos son cada vez peores. Como podemos ver, la tierra espera la venida de Cristo en gloria. El apóstol Pedro escribió acerca de esta profecía compuesta respecto a las dos venidas de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 1 escribió así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Observe esa expresión, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí hay dos eventos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos eran como dos cimas de dos montañas que cuando se observaban desde una distancia parecían estar juntas, pero al acercarse se las ve separadas por un amplio valle. Los profetas escribieron por inspiración del Espíritu Santo, pero no siempre comprendían todo lo que escribían. Los sufrimientos de Cristo y la gloria que les seguirían eran temas de los profetas, pero aquellos santos hombres de antaño no siempre vieron el lapso de tiempo entre las dos montañas de la profecía. Ese lapso de tiempo es la presente dispensación de la gracia entre la cruz y la gloria de Cristo. Aun cuando nuestro Señor dijo que los profetas no conocían el factor tiempo relacionado a las profecías que escribían, en las parábolas de Mateo 13, nuestro Señor presentó un cuadro de la fuerza de este presente siglo. En Mateo 13:17 Él dijo: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, no solo los profetas y campesinos no conocían el factor tiempo entre las dos venidas de Cristo, sino que parece que tampoco los ángeles lo distinguían. Hay pasajes en la palabra de Dios que muestran que los ángeles no son perfectos en conocimiento. En el nacimiento de nuestro Señor, los ángeles manifestaron un interés genuino en las necesidades de la humanidad. Evidentemente sabían acerca de la salvación de los perdidos de acuerdo a Lucas 15:12. Pero usted recordará cuando el ángel Gabriel fue enviado a María para anunciarle que sería la madre del Mesías, y lo podemos leer esto en Lucas 1, comenzando en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta predicción nos lleva de regreso a Génesis 3:15. La simiente de la mujer iba a hacer su entrada en este mundo. Ahora, aparte de su nombre, Jesús, el cual es una traducción de la palabra hebrea Yeshua, que significa Jehová es el Salvador, la anunciación de Gabriel a María no contenía nada acerca de la salvación que Cristo traería a los pecadores a través de su sufrimiento y muerte. Solo dos cosas son mencionadas: la grandeza de su carácter y su reino sobre la tierra. A Cristo le sería dada la soberanía prometida en tiempos antiguos, al Mesías Rey, el descendiente de David, de acuerdo al segundo libro de Samuel 7:14 y Salmo 2, versículo 7. En este anuncio del ángel podemos llegar a tener la idea de que el trono de nuestro Señor sería establecido en su primera venida a la tierra. Pero amigos, no fue así. Ya han pasado 2000 años y podemos ver en este solo pasaje tanto el cumplimiento cercano de la profecía como el lejano, es decir, las dos venidas de Jesucristo. Respecto al anuncio del ángel Gabriel, tenemos un comentario del doctor J.C. Ryle, pastor en Liverpool. Esto es lo que dijo: no debemos espiritualizar el significado de estas palabras. La casa de Jacob no se refiere a todos los cristianos. La frase «el trono de David» no significa el oficio del Salvador para todos los creyentes gentiles.
Estas palabras recibirán un cumplimiento literal cuando el Señor Jesús venga la segunda vez y los judíos se conviertan. La promesa de Gabriel es paralela a la de Jeremías 39. El reino al cual el ángel se refiere es el reino glorioso profetizado en Daniel 7:27, ante el cual todos los otros reinos serán finalmente destruidos en la segunda venida de Cristo. Valoro muchísimo estas palabras de un hombre que ya hace tiempo está en el cielo con el Señor. Simplemente decía que cuando el ángel anunció el nacimiento de nuestro Señor, incluso a los pastores, había una profecía doble, con un cumplimiento cercano y otro lejano. En Lucas 2, cuando los ángeles hablan a los pastores, versículos 10 y 11, leemos: «Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor». Ahora, avancemos al versículo 14 de Lucas capítulo 2, donde leemos que una multitud de ángeles alababan a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Ahora, ¿qué ve usted en estos versículos? Vemos ángeles anunciando las dos cimas de las montañas de aquella gran profecía compuesta. En un sentido, el anuncio de estos ángeles era prematuro. No había paz en la tierra y no la ha habido todavía. Ellos dijeron: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Pero aún no tenemos esa paz en la tierra. Esta es una profecía que aún no se ha cumplido, pero que fue dada al mismo tiempo que la profecía respecto a la muerte de nuestro Salvador. Así vemos que la Biblia enseña las dos venidas de Cristo a la tierra. Primero, Él vino para morir en la cruz y salvar a los hombres de sus pecados. Segundo, Él regresará para establecer su reino terrenal, milenial, para gobernar la tierra con justicia. La primera parte de la profecía es ahora historia. Gracias a Dios que Jesús vino y que murió en aquella cruz y de esa manera hizo que la redención sea posible para toda la humanidad. Pero así como nuestro Señor vino la primera vez para sufrir en la cruz, ciertamente Él vendrá la segunda vez para establecer su reino sobre la tierra. Y mientras esperamos su segunda venida, tenemos una tremenda responsabilidad, la cual es predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Y esto es lo que tratamos de hacer a través de este programa, llevarle a usted la verdad de la palabra de Dios. Ahora, amados oyentes, es posible que el Señor venga para llevarnos al cielo, a los verdaderos creyentes. Espero que usted también esté listo. Y si no es así, crea ahora en el Señor Jesucristo y será salvo para siempre.